que tenemos la visita de Ariel Sánchez, director de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires. Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Qué frío. Muy bien. Con frío, anduve en moto aparte. Sí, que me da en la cara. ¡Qué valiente! Sí, pensé que no me iba a animar, porque no es que ando en moto hace mucho, y pensé que no me iba a animar en el invierno, pero creo que estoy bien. Todavía no estamos en invierno. Y todavía, no, ya sé, así que no llores. Pero nos da más frío esta sí, época. Es cierto. Que julio, agosto, me parece. Sí, tal cual. Porque el cuerpo se está preparando sí, para... algo pasa. Sí, 8 grados, chicos, hace de temprano. Y te daba el vientito frío. Sí. No, pero sí. tengo Todo guantes el respeto que usaba a la gente para correr. que va en rodados. No tengo todavía ropa de moto. Claro. Como que todavía no soy un motoquero. Soy como una persona que recién llega a la moto. Ay, qué lindo. Sí, ¿hace eso. cuánto la tenés? No sé, menos de un año. Y nunca había tenido moto. ¿Nunca habías tenido? No, moto, Bueno. tengo una motito. Pero te da el frío, no es como el auto que está tapado. Qué lindo empezar a armar el outfit de moto. Claro, eso es. Muy lindo. ¿Hacemos sí. un baby moto? Ay, Aparte yo me emociono con esas cosas y me vuelvo me fan. encanta. Fan. Bueno, te voy a empezar a pasar cosas. Bueno. Bien, Ari, ¿con qué vamos hoy? Bien, hoy, la semana pasada se cumplieron 10 años del Ni Una Menos. Sí. Que seguramente estuvieron hablando y se hablaron en diferentes lugares sobre eso, pero me gustaba pensar, digamos, qué pasó en esos 10 años y también pensar un poco las relaciones con los varones y el feminismo. Me parece que es algo que está en discusión y es algo que ya viene bastante en discusiones o empieza a leerse algo ahí que cambió mucho entre el 2015 y hoy. No es lo mismo inclusive lo que pasaba antes de ese primer 2015, donde hay una manifestación como hay una masividad del feminismo y generalmente se utiliza como ese día, ese primer Ni Una Menos, como punto de inflexión para pensar la vida cotidiana de los argentinos y las argentinas y el vínculo con el feminismo, ¿no? Y yo creo que ahí pasaron muchas cosas de la relación de los varones con el feminismo y venimos hablando un poco de eso acá, o qué se le demandó a los varones, o cómo se les dio lugar, o cómo no se les dio lugar, y esta relación incómoda, incierta, rara, que han tenido los varones desde ese lugar hasta ahora, porque yo creo que previo a eso también pasaron hubo un montón de relaciones entre los feminismos y los varones cis heterosexuales, o qué lugar debían ocupar ahí. De hecho, hay textos como muy viejos, entre comillas, en realidad no son viejos, son de los 80, de feministas, o sea, el más conocido es el de Bell Hooks, que habla, se llama Hombres Camaradas de Lucha, y ahí un poco discute con cierto feminismo, que no, o sea, sobre todo en esa lucha como desde el feminismo y desde los antirracismos también de Bell Hooks, como pensando a sus compañeros de lucha contra el racismo como compañeros de lucha dentro del feminismo, digo, si bien que tenían que sentirse interpelados por algo de las cuestiones de desigualdad de género, no dejaban de ser compañeros y no podía pensar las luchas como excluida o excluyendo a ellos, como bueno, ahora soy feminista, ahora soy antirracista, sino pensando toda esa complejidad y ese atravesamiento que, si se quiere, la intersección. De la interseccionalidad de eso. Me parece que durante años se vino pensando esa discusión, pero no estaba tan presente o no generaba tanta incomodidad. Sí, porque los feminismos no tenían tanta presencia en la vida cotidiana. Feminismo más como diferentes tipos, ¿no? Como más complejos, más pensados, más organizados o menos organizados. Feminismo de la vida cotidiana. Y a partir de 2015 empezó a haber como más esa incomodidad, esa incertidumbre o inclusive esa responsabilización que se le puso muchas veces al feminismo de que era la culpable de los males que estaban llegando o de las nuevas derechas que venían contra el feminismo o de que se pierdan unas elecciones. Siempre se la culpó como a los temas del feminismo, los temas de género y generalmente, inclusive frente a los avances de gobiernos más conservadores que fueron contra los derechos, terminamos viendo que esas mismas que acusaban de ser las culpables responsables son quienes muchas veces marcan la resistencia o inclusive funcionan como faro para construir formas de alianza, de resistencia, de luchas
de movimientos más amplios también, ¿no? Y no justamente todo lo que se le termina poniendo al feminismo, que es como la idea de exclusión y excluyente. Es como todo lo contrario, justamente, y sin embargo lleva el mito como de la mala prensa. De la exclusión todo el tiempo, ¿no? Y del anti tanto. Que si bien hubo esas discusiones, y eso para pensar en eso, bueno, hacer una evaluación de esos años, esos 10 años, me parece que hubo un momento donde primaron por lo menos las narrativas que más se visualizaban, que eso no quiere decir que eso sea el feminismo, no deja o no sé, hay narrativas así, más de exclusión, si se quiere, a los varones, o más vinculada a la cancelación. Y esto que vinimos hablando, que a veces los mismos que trabajábamos con varones, en un principio elegimos narrativas más de levantar el dedo, ¿no? Podés como revisar tu propio machirulaje. Tu privilegio. Revisar tu privilegio. Revisar tu privilegio y simplemente quedarnos en esas narrativas. Entonces, como amigo, deconstruite y nada más ofreciendo estrategias que a veces son muy individualistas, como esto de deconstruite. Por más que lo hagas a veces en un grupo, no dejaba de pensar como la idea de esta cuestión identitaria y como individualizada, ¿no? Como revisar vos eso en algún punto, no en términos de organización de la demanda, de pensar las luchas, de pensar inclusive qué le podía servir en términos de proyección de futuro los feminismos, que no era nada más revisar algo individualizado o el ejercicio de la violencia. Yo creo que en esos 10 años fue cambiando bastante, digo, empezar con eso. Sí, coincido. Como esa efervescencia en principio de los feminismos, que es también como... Hay desborde también cuando hay efervescencia, y eso también fue parte de las victorias y de las complejidades y de los avances, porque empezó a estar presente en todos lados y de diferentes modos, y también con una explosión de conocer tradiciones, teorías, estrategias que se fueron dando a los feminismos durante muchísimos años, pero empezaban todas a conocerse ahí en ese mismo momento, en ese mismo lugar. Referencias, que está bien en definitiva, no había una representación unívoca de eso, sino que empezaban a aparecer voces. Obviamente en algunos medios de comunicación, algunas narrativas más hegemónicas que ven como esa discusión, eligen a quién hacer hablar para justamente como llevar agua para su molino y decir, ves que son excluyentes, ¿por qué ustedes? O esto de, ¿vieron que siempre preguntan dónde están las feministas? ¿Dónde están las feministas? Para cualquier situación están? Aparte, ¿no? Sí, bueno, sí. Yo creo que hoy estamos en un momento distinto, porque el contexto es completamente distinto, pero todavía no está esta discusión profundamente, pero creo que en febrero sí hubo un hito ahí como, o por lo menos lo vimos con las asambleas que empezaron a armarse, a pensarse como esta alianza antifascista contra la discriminación, como algo bien amplio, que después se discute si es fascista, no es fascista, bueno, después todas esas discusiones, pero no importa, digo acá, pero como una alianza bien amplia contra las humillaciones, las crueldades, la vulneración de los derechos. Y de hecho, nosotros como desde el espacio del Instituto de Masculinidades, no tanto desde el Ministerio, pero lanzamos en el 8M una plaquita ahí para poner en discusión de qué lugar tenían los varones ahí. Hubo un montón de discusiones, gente muy en contra de eso, y gente con discursos muy 2015, 2016. Quédense cuidando, no hay que estar en la calle. Que estaba bien, digo, en algún punto, porque quizás no estaba tan dada la discusión pública sobre lo que representaba eso de ir ampliando las alianzas. Pero creo que este 3 de junio sí algo como ya se visualiza transformado cuando deciden no hacerla el 3 de junio, sino hacerla el 4 de junio, ¿no? Coincidiendo con una nueva movilización de los jubilados y las jubiladas en el Congreso. Trasladar eso e inclusive sumar a otras luchas. La de la arquerilla, de las personas de salud, pero se sumaron algunas hinchas nuevamente. Digo, se empiezan a sumar otros espacios que no son como tradicionalmente quienes vienen desde los feminismos. Y el día anterior, el 3 de junio, se hizo, y eso me gustaba contarlo, se hizo una charla abierta, pública, que se estuvo transmitiendo desde el ministerio, con una cuestión más institucional, pero después una mesa de discusión de 10 años de feminismo que participó. Entre otras, digo, Verónica Gago y Marta Dillon también estuvieron, y menciono a ellas dos puntualmente porque estuvieron hablando de
esta cuestión puntual, ¿no? Marta un poco de esta idea de quién construía las narraciones sí. Perdón, Marta un poco hablando de cómo volver a componer las luchas, decía, ¿no, Marta? Y cómo el feminismo podía ser un hilo en eso de volver a componer las luchas y la historia y la tradición del feminismo, de algo que justamente va en contra de esto que se plantea, que es la exclusión, y es justamente lo contrario, es un proyecto de emancipación para todos y todas y todes, y era interesante eso, ¿no? Como cómo empezar, digamos, a juntarse con otros contra las narrativas de deshumanización. Que me parece que es esto, en definitiva, el feminismo, y por eso es como esa relación con varones y feminismo. Para mí, como hay que pensarla en términos más ideológicos que de exclusión en términos esenciales o biologicistas, digamos, ¿no? Está fuera porque sos varón, sino que es un proyecto más amplio, digamos, ideológico, humanista, sin duda, pero en los términos en esto, humanista, ¿no? Como contra todas las formas de deshumanización o narrativas que deshumanizan y generan jerarquías de humanidad, digamos. ¿Quién es más humano y quién es menos humano? Por eso las luchas antirracistas y feministas siempre tuvieron una alianza capaz que no desde el inicio, cuando los feminismos estuvieron más vinculados a esta cosa de mujeres con cierta tradición, digamos, o recorrido histórico de clase, y son quienes eran las voces más importantes de los feminismos, pero desde hace muchos años vienen teniendo discusiones ahí adentro para pensar esas alianzas más amplias. Y Marta decía como que en este sentido, y para mí hay algo ahí que vincula a quienes venimos trabajando con varones, que es como los feminismos, digo, en los feminismos se encuentran porque todas las vidas cuentan. E inclusive, digo, en todas las vulneraciones y humillaciones que los varones reciben a diario y que ven como supuestamente se ven cuestionados por los feminismos, están siendo cuestionados por otros modos de vida más vinculados al patriarcado, al dispositivo de masculinidad, que los fragiliza día a día, los expone día a día, los pone en una situación de individualidad cada día, y el feminismo puede ser una respuesta a comenzar a pensar otras condiciones de vida. Y ahí Vero Hago decía, ¿qué proyecto de futuro podemos construir ahí? Que es una pregunta que parece loca y en esta época, ¿no? Pero porque es una pregunta utópica. Pero lo cierto es que ella comentaba algo muy cierto. Las narrativas antiderechos generan una idea de futuro. Total. Construyen una idea de futuro individualizado. De sábese quien pueda, de sos pobre porque querés. De esto que veníamos hablando, ¿no? De la otra vez del Gimbro, de no sé cuánto. Como esta cosa del trabajo sobre sí mismo. Y acá ahí está la disputa, dice, y los movimientos sociales, vengan como vengan, en narrativa a través de redes sociales, en el encuentro, en la territorialización, en los microencuentros que hacen en diferentes barrios, municipios, provincias, lo que sea, construyen una autoestima colectiva, decía, ¿no? Como, y me parece que, digo, inclusive en esto que hablábamos la otra vez de varones que frente a ciertas crisis simbólicas por no poder ocupar el lugar de varones, pero crisis materiales también, esto de que lo hablábamos en relación a cómo construyen después la sexualidad y los vínculos cotidianos, digo, también en términos políticos y más amplios, también influye esto, y cómo los feminismos también pueden ser una pregunta, una interrogación, una estrategia, un canal para traspasar, digamos, de eso que los fragiliza, los individualiza, y que no entiendan que el feminismo es justamente lo que los está fragilizando e individualizando, sino que es la respuesta a pensarlo con otras personas, digamos, ¿no? Como aliarse contra otras personas. Ayer veía en una discusión en Twitter, que yo no las tomo como las discusiones que están sucediendo en la vida cotidiana, pero es interesante por las respuestas que dan. Y decían que llamaba la atención que generalmente son varones cis heterosexuales quienes se oponen a la conceptualización de las narrativas fascistas como fascistas, dice, y empiezan a explicar como en términos académicos, que está bien, digo, ¿por qué fascismo? ¿Por qué no es fascismo? Yo qué sé, en términos históricos, pero a veces son... ¿Sabes que sí? Es como cuando se dice deconstruido, no se está apelando el concepto de construcción de Derrida, digo, sino que se está queriendo nombrar algo en la vida cotidiana para darle un nombre, un paraguas, una identidad a algo. Y abajo empezaban como toda una serie de discusiones
Y muchos varones decían, bueno, yo soy vulnerado por mis horas de trabajo, o sea, no soy tan privilegiado. Y tiene razón, digo, como en ese sentido. Pero el feminismo no es el enemigo ahí, sino que puede ser la posibilidad de pensar con otros, porque en definitiva es un proyecto a pensar comunitariamente y colectivamente. Y en este sentido me parece que Verónica Gago ahí hablaba en esta charla del ministerio, decía esta idea de movimientos sociales como la construcción de esa autoestima colectiva y la posibilidad de desear otra vida, que me parece que es como lo que se pierde en la narrativa individual, algo que parece como algo lejano y de otra vida, que es pensar proyectos utópicos, ¿no? O pensar en el futuro, si hay posibilidad de un futuro o si vamos a ser presente o apocalipsis, digamos, como que es algo que vengo escuchando en varios lugares, en charlas sobre cosas muy distintas. Esta idea de que la imaginación simbólica hoy es apocalíptica, ¿no? Como que inclusive en el cine, en las series. Para mí hay series apocalípticas que muestran un proyecto de futuro. Para mí es interesante, pero bueno, no quiero discutir con eso, pero hay como una narrativa mucho más presente de apocalipsis que para mí está asociada a esto, a la hiperindividuación. Y para mí que es como, esto puede ser un llamado a que muchos varones, sobre todo varones jóvenes, que ven como ese proyecto trunco de vida o eso que en sus vidas cotidianas, en sus relaciones de pareja, en sus vínculos amorosos, que inclusive se sienten incómodos con sus pares de generación, pero también sienten que no hay vida, digamos, en los proyectos escolares o en los proyectos de formación universitaria o en los proyectos laborales, que lo que ven trunco ahí es el futuro. En definitiva, el feminismo no es simplemente la agenda de género típica que ellos creen, sino que es también la posibilidad de pensar esos propios proyectos truncos de otro modo. En algún punto, darle inclusive a sus propias problemáticas, con quienes hablan o quienes no, una mirada distinta para que genere nuevas preguntas. Y me parece que esto es lo que tenemos que aprender también quienes pensamos desde lo feminismo o hacemos política de género, o quienes hacemos política o hacemos gestión pública. Que los feminismos también son una oportunidad para pensar las propias políticas que llevamos a cabo, sean estas de educación, de erradicar la deserción escolar, de inclusión en espacios deportivos, de prevención de la apuesta y prevención del consumo problemático. Otras, digamos, cosas que le están pasando a los pibes y que muchas veces tienen que ver esas salidas por ver proyectos truncos, individuales, biográficos individuales o más colectivos, no encontrar esas narrativas. Yo creo que en estos 10 años también hemos aprendido y está muy claro con esta decisión que toman también muchas compañeras ahí en asamblea, decidiendo qué van a hacer, como que el feminismo también es ese encuentro con nuestro... Y ni una menos en algún punto, y eso decía Marta el otro día, fue una narrativa muy importante, pero sobre todo es como... es un proyecto contra la deshumanización de cualquier forma de vida. No es nada más ni una menos, que estuvo bien narrarla así en ese momento, porque fue un grito contra algo que estaba sucediendo y no se nombraba de ese modo. No se estaba no se estaba generando como agencia pública sobre crímenes que eran estructurales, que sucedían todos los días, todas horas, que suceden en nuestra vida cotidiana. Pero es sobre todo también un grito de alianza contra toda forma de crueldad y humanización. Por eso el feminismo, más que ser un lugar de pasarse tres pueblos y ser el enemigo o el culpable o el responsable de proyectos hoy más vinculados a la deshumanización y la crueldad, o que esos sean los que alojen hoy a los jóvenes, es la salida y la posibilidad de esa pregunta frente a esos futuros, más que el responsable o el culpable. Así que un poco quería traer eso como está buenísimo, Ari, para pensar esos 10 años también y la relación de los varones con el feminismo, y que por lo menos se hagan la pregunta y vayan a ver que siempre hubo una relación, más allá de contextos donde primaron otras cosas. Esa relación siempre tuvo que ver con alianzas más amplias contra... por la posibilidad de proyectos de vida futuros más lindos, más felices, más saludables, más inclusivos.
Sí, yo adhiero a todo este pensamiento y a toda esta elaboración que traes el día de hoy. Algunas... estuve en el conversatorio y eso a mí me pareció muy potente, me vine como muy, muy esperanzada y muy encontrándome en las palabras, en este caso de Marta, para mí estuvo brillante. Decir también que el conversatorio lo pueden encontrar, que está en YouTube. Sí, lo pueden encontrar. No, pueden encontrarlo, vayan a verlo porque en serio no tiene desperdicio, es una... son ponencias, es un ida y vuelta entre mujeres que participan desde hace mucho tiempo de los feminismos populares. Y por otro lado también me parece que a la luz del día, después de 10 años y demás, después de la derrota de ese frente al que Javier Milei se carga, ¿no? Y que pensaba en esto, quiénes son los que nombran al feminismo con esa mala prensa. Uh-huh. Bueno, chicos, vayamos a leer a Gramsci, vayamos a ver por qué se impone esa hegemonía de pensamiento, digamos, ¿no? ¿Por qué nosotras siempre somos las que nos pasamos 3 pueblos? ¿Por qué se nos busca como el problema, las problemáticas? ¿Por qué se sigue con esa mala prensa que lo único que queremos es odiar a los varones? Eso por un lado. Y por otro lado también volver a nominar que cuando hablamos de feminismos, no hablamos solamente de, estas chicas, estas chiquitas, lo único que hacen es juntarse para que dejen de matarlas. No. Nosotros no queremos que se muera más nadie, pero no queremos que se muera nadie de hambre. ¿Está bien? Que alguien que se muera porque no hay proyecto de vida, porque está depresivo, porque está depresiva, porque el mismo Estado Nacional es quien no dejó de pagarle los medicamentos, entonces un jubilado, una jubilada se te muere. Eso es lo que pelean los feminismos populares. Entonces, en ese gran abanico, bajo ese gran paraguas, estamos todas, todos y todes. Y me parece que es muy potente que este 3 de junio, yo realmente nos abrazo, en serio. Nos abrazo en términos de poder, las compañeras que forman parte de la Asamblea Ni Una Menos, es un tremendo gesto político. Total. Decir, nosotras vamos a marchar con los jubilados, vamos a correr nuestra agenda. ¿Por qué? Porque los jubilados están dentro de nuestra agenda. Esos son los feminismos. El feminismo no es misándrico. El feminismo no va a salir nunca a decir estos tipos hay que matarlos. No, claro. Nunca. Va a decir, pensemos de qué manera, como dice Ariel, somos un poquito más felices todos y todas. De qué manera hay proyecto, hay futuro, hay posibilidad de pensarnos en relaciones más sanas, digamos, ¿no? En lo laboral, en lo personal, en lo afectivo, en lo estudiantil, donde sea, digamos. Así que me parece como muy, muy potente. Yo creo lo mismo. Estoy como muy esperanzada. Yo creo que si hay una salida a todo este marco de crueldad y deshumanización, no tengo dudas que somos los feminismos quienes tendremos que empezar a hilvanar y empezar a armar algo un poquito más grande que tiene que ser antifascista. No tengo dudas respecto de eso. Así que me parece, fue un Ni Una Menos, un 3J, a mi criterio, muy alentador. Sí, totalmente. Muy alentador, ¿no? Totalmente. Digo, los feminismos fueron los primeros que le hicieron el paro a Macri. Sí. El primer paro de Macri se lo plantan los feminismos. Bueno, ¿quién te dice que no? Hay que ver. Hay que seguir tejiendo mucho. Eso. ¿No? Seguir tejiendo comunidad. Muchas gracias, Ari, gracias en serio, a ustedes por todo esto. Muchas gracias. Me encanta venir acá. Te quiero mucho, mucho. ¿No sabes? Me encanta venir acá. Te quiero mucho. Salgo bien en cámara. Ahora, mira, ya aprendí los. Ya aprendí los colores. Fuera todo. de cámara se saca selfie. No, estás como querés, amor. Está como perro con 2 colas, como se dice. Está. Pero bueno, nos vemos en una semanita. 15. En 15, eso. Y ya está. Bueno, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Ariel Sánchez, del Instituto de Masculinidades, también director. Sí, obviamente que lo vamos a agregar. Instituto de Masculinidades, director de Masculinidades para la Igualdad del Ministerio de Mujeres y Diversidad. Pasó por, iba a decir de UNE, pasó por Hudson, gente. Seguimos con un poquito de musiquita y volvemos. Dale.